En esta práctica vamos a hablar un poco sobre el Node.js. Básicamente el Node.js funciona más desde el lado de backend, es básicamente crear un servidor virtual. Vamos a mirar un pequeño definición de Node.js. Por ejemplo, es un entorno que trabaja en tiempo de ejecución de código abierto multiplataforma. Y básicamente pues es la que permite a los desarrolladores crear toda clase de herramientas del lado del servidor. Entonces yo con Node.js puedo crear básicamente chats, puedo crear también que son consultas en tiempo real, ya sea cuando necesito consultas con varias secuencias y para que no colapse la base de datos envío determinado tiempo cierto número de consultas, también lo puedo usar. Como es una ejecución en tiempo real, entonces está por eso pensada para usarse fuera del contexto de un explorador web. Entonces normalmente para correr Node.js lo puedo hacer con Ruby, también es una de las opciones para poder correr Node.js, o simplemente descargamos Node.js. ¿De dónde lo descargamos? De la página nodejs.org. Voy a colocarlo acá. Node.js.org. Para los que tienen sistema operativo Windows no hay problema, realmente la instalación es más visual, entonces solamente entran y descargan y les instala. Los que tienen Linux o sistema operativo Mac, entonces usualmente vamos a terminal y en la terminal básicamente colocamos lo que son el comando sudo y instalamos el npm o simplemente le damos no install, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es el npm, pero podemos básicamente colocarle sudo install node, ¿sí? Y él instala. En este caso yo en mi terminal yo tengo Node.js, le doy node-b y básicamente me dice la versión de Node.js que tengo, ¿sí? Lo mismo que npm -b y me dice la versión, que básicamente este es el administrador de paquetes o módulos del Node.js. Entonces básicamente se puede decir que es una ejecución en tiempo real y está pensada pues para usarse fuera del contexto de un explorador web. Básicamente Node.js pues fue diseñado para optimizar el rendimiento y la escalabilidad de aplicaciones web y es muy bien complementado para muchos problemas comunes en la parte de desarrollo web. Node.js básicamente lo que les decía, las diferentes formas de poder implementarlo es a través de un chat, una aplicación en tiempo real y multiaplicación de usuario donde muchos clientes van a acceder a ese servicio que básicamente ese servidor se van a conectar. Entonces esos protocolos que se están abiertos pues básicamente son los que van guiando puertos no estándar, es decir, con Node.js yo puedo crear un puerto y en ese número de puerto puedo establecer unas salidas, ¿sí? Para los clientes que se conecten a través del browser. También se puede utilizar para entradas en las esperas cuando se recibe una gran cantidad de datos concurrentes pues a la base de datos y puede ahogarse. Entonces lo que se hace es establecer unas comunicaciones simultáneas al mismo tiempo y de manera concurrente, o también en la parte de transmisión de datos. Entonces en este caso vamos a ver un pequeño ejemplo de Node.js. En este caso, la idea es hacer una pequeña aplicación de Node.js. Entonces voy a crear, vamos a salvar este y vamos a salvarlo en la parte, vamos a grabarlo aquí, vamos a crear un nuevo folder. Y vamos a grabar este como si fuera un servidor, ¿sí?
y JS, obviamente su extensión es JS, solamente que lo vamos a correr a través de un terminal. Entonces, ¿qué viene aquí? Primero viene require, que es el llamado a través del browser, porque el requisito lo va a hacer a través del cliente que se va a conectar a este servidor. Es un servidor prácticamente virtual lo que se construye. Entonces vamos a crear el server, REST server, y vamos a colocarle función y vamos a pasarle por parámetro la petición y la respuesta. Entonces la respuesta es que cada vez que un cliente va a acceder por medio de una URL a un determinado puerto, esta es la respuesta, o sea, lo que va a ver el cliente. Entonces voy a colocarle hola mundo, famoso hola mundo, y ahora voy a establecer, aquí solamente establecido, he creado lo que es el servidor. Ahora voy a decirle que el servidor básicamente se active. Entonces vamos a decirle listen y vamos a decirle esto que va a hacer, va a activar el servidor, va a poner básicamente a escuchar. Entonces, ¿dónde lo estoy activando? Aquí viene el número del puerto, entonces estoy activándole por el puerto 3000. Cuando él se logra conectar, voy a decirle esto: puerto, tu servidor está listo, decir this address punto por. Bien. Punto y coma. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces desde terminal, ya lo tengo guardado, entonces de terminal voy a llamarlo. Primero debo ubicarme en el directorio donde está mi archivo. Entonces, básicamente, él está en grabaciones, en práctica 7. Sí, ahí lo vemos. Entonces vamos a hacer el llamado de now servidor.js. Bueno, aquí nos está marcando un error y nos está marcando básicamente el error en el puerto. Entonces aquí tuve un error en esta sentencia. Es this.address porque es una función. Entonces aquí me equivoqué y voy a volver a cerrar esto para llamar al terminal. De nuevo, cargarlo. Entonces aquí lo estamos cargando. Debo ubicarme básicamente en la parte donde se encuentra el archivo. Entonces voy a poner esto acá. La ruta es un poco grande, pero no me la sé. Entonces está en aquí, listo, y está en grabaciones, en práctica 7, y aquí entonces de nuevo nos paramos, corremos el comando, lo hizo al contrario, ya. Mira, this.address.por,
Entonces nuevamente vamos a decirle no, vamos a decirle si lo acepta. No, usualmente cuando él presenta un error, lo que hay que hacer es volver a cerrar el terminal y volverlo a abrir, que es básicamente lo que hace. Vamos a de nuevo. Y vamos a ir a... Listo. Grabaciones. Listo. Y práctica 7. Entonces ya estoy ahí. Voy a darle no servidor.js. Vamos de nuevo a mirar cuál fue el error que está sacando. Vuelvo de nuevo, me faltó colocar, básicamente cerrar esto porque es en console, es un load y esto tenía que cerrarlo. Entonces miren, el mensaje de los errores no es muy específico que digamos, lo que muestra. Entonces básicamente toca revisar bien el código, no despliega muy bien clara la información. Nuevo. Ese disco local. Grabaciones. Y nos vamos aquí a práctica 7. Entonces de nuevo, bien, entonces ¿qué pasa ahí? Ahí ya está poniendo el servidor, entonces dice tu servidor está listo en el puerto 3000, entonces ya está escuchando. Entonces en este instante, para yo como cliente conectarme a ese servidor virtual, coloco localhost 2 puntos acompañado del número del puerto, en este caso sería el puerto 3000. Este caso es el puerto 3000. Vamos a decirle de nuevo que se conecte y vamos a invocar. Node.js. Está listo para conectarse. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo re y esta es respuesta, entonces debo colocarle la S y volver a correr. Entonces, de nuevo, en este caso me está generando error, entonces tengo que volver a salir del terminal y volverlo a llamar. Entonces vamos de nuevo. Y vamos a llamar a la carpeta. Listo. Y entramos a práctica 7. Entonces le damos no servidor.js. Ahí está volviendo a escuchar. Entonces debemos colocarle localhost 3000. ¿Y qué nos aparece? Nos aparece ahora sí lo que es el hola mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué errores habíamos tenido? Habíamos tenido en que esto es una función disaddress. Entonces había que colocarle el abrir y cerrar paréntesis y por es la invocación de esa variable, ¿sí? Que es el puerto al cual se está conectando. Obligatoriamente no debe ser el puerto 3000, si yo quiero lo puedo cambiar al puerto 8080, ¿sí?
Ya es dependiendo de que no tenga los puertos ocupados dentro de su computador. Entonces aquí básicamente el Node.js trabaja desde el lado del servidor y a través del cliente se conectan a través de este puerto. Entonces aquí lo que hace es el llamado simplemente al hola mundo, que por eso tampoco generaba cuando se estaba escuchando y ya estábamos invocando a través del browser con el cliente, pues no generaba ninguna respuesta, sino que se desconectaba porque realmente respuesta no estaba enviando ninguna solicitud. Entonces aquí teníamos mal esta variable. Bien, entonces en el siguiente video lo que vamos a hacer, y ya es una versión más amplia de Node.js, es crear un chat. ¿Cómo podemos crear un chat y que se conecten varios clientes?